Embajador, usted va a representar a México en Israel próximamente. ¿Cuándo inicia su gestión y cuándo fue juramentado? Recibí mi aprobación del Senado el pasado 5 de marzo, con lo que se inicia un proceso administrativo dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y yo espero que en un lapso de unas 3 a 5 semanas ya sea posible estar en Tel Aviv. Israel es una nación muy diferente a la nuestra. ¿Qué es? ¿La conoce? ¿Ha conocido a algunos líderes? ¿Qué nos puede decir de este país? Bueno, pues en principio podría repetirle la frase que le expresé al secretario José Antonio Meade, al secretario de Relaciones Exteriores, que además de lo honroso de la designación que me hizo el presidente Peña Nieto, para mí es un reto adicional el hecho de que sea justamente, como usted lo formula en su pregunta, un sitio sui generis, ¿no? Un sitio diferente, en donde la realidad cotidiana no se asemeja a la de otros países, en donde además de estar inmerso en una región, no tiene una forma de vida igual a la de sus vecinos, sino distinta. Entonces, este reto de una nación que se ha formado a sí misma, pues me va a dar no solamente la oportunidad de cumplir con la misión que tengo, que es de acercar a México a Israel, sino también de aprender mucho. De manera que tengo mucho entusiasmo por este puesto. Va a ser mi 11º país en el que estoy en el servicio exterior, de manera que esperan muchas cosas buenas para mí. ¿Cómo se prepara un embajador para representar a México en otras latitudes? Bueno, en mi caso particular, en el momento en que me enteré de que había yo sido designado por el presidente Peña Nieto, que tuve ese honor que me confirió, me dediqué a profundizar mis conocimientos sobre Israel, particularmente sobre la actualidad política, económica y social del país. No soy ajeno al país, soy un diplomático de casi 40 años en el servicio exterior, de manera que siempre he seguido de cerca la realidad geográfica, no solamente en América Latina, sino también en Europa, en Asia, en África, y eso me permite no ser ajeno a los temas israelíes. Sin embargo, también he tenido en otras oportunidades la posibilidad de visitar Israel, conozco Tel Aviv, y eso me da, por supuesto, un contenido adicional de emoción por ir a un país que, ya habiéndolo conocido, me gustó tanto. ¿En qué circunstancias conoció Israel? En un viaje oficial, fui un viaje de trabajo, estando aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y eso me dio oportunidad también de conocer la forma de gobierno, la forma de trabajo, no un Israel solamente de turismo, ¿no? Que por lo demás es sumamente atractivo, ¿no? A su parecer, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias entre Israel y México? Bueno, las semejanzas son muy fáciles de identificar. Somos pueblos muy nacionalistas, pueblos muy unidos, los dos. Tenemos una larga amistad. La presencia judía en México data de la colonia, no es ajeno esto del conocimiento de la gente. En idas y vueltas ha estado presente en una u otra medida. Sin embargo, desde su establecimiento final, de lo que conocemos hoy como la comunidad judía en México, ha habido siempre una cercanía muy cálida entre las dos naciones. Tenemos una gran integración en muchas ocasiones, no solamente es la religión la que nos determina la diferencia aparente, sino que por otra parte nuestros lazos culturales se vinculan. La posibilidad de acceder al conocimiento de las costumbres de Israel, de la comida, como ustedes saben, es muy bien recibida en nuestro país, y lo mismo sucede con los mexicanos en Israel. Sé que hay cerca ya de 8 restaurantes mexicanos en Tel Aviv, lo cual es extraordinario, ¿no? Baste decir que yo, que actualmente aún soy embajador de México en Portugal, pues habrá unos 5 restaurantes mexicanos en todo el país. Y eso denota que hay un gran interés, ¿no? Por otro lado, también se perfila una gran posibilidad de acercamiento con la gran colonia mexicana que hay en Israel. Buena parte de ellos son ciudadanos duales, muchos otros son estudiantes, otros son maestros, otros son amas de casa, pero sé que hay una gran unidad y que procuraremos tener el mayor número de actividades que se pueda para continuar esos vínculos, y sobre todo que los pequeños, los descendientes, los niños, no pierdan esas costumbres y esa cultura mexicana que tanto entusiasma en otras partes. ¿Cuáles son sus objetivos en la relación bilateral en materia política, económica y social? Bueno, tal como delineé yo en mi plan de trabajo que
entregué al Senado y sobre el que fui cuestionado por los senadores mexicanos en mi comparecencia, hay justamente esas áreas a la que yo añadiría, quizá poniéndolo en primer lugar, la atención a los mexicanos en el exterior, sea que son residentes en Israel, o sea quienes por casualidad o por turismo o por trabajo se encuentren en Israel. Esa sería la prioridad. La segunda es el aspecto político. Hay una extraordinaria relación entre México e Israel, hay un flujo permanente de visitas de todos los niveles, no solamente visitas de alto nivel, sino hay visitas de expertos, de técnicos, y también un intercambio académico y de estudiantes que nos proponemos incrementar sustancialmente. La parte política entonces va a continuar siendo intensificada. Hay, como ustedes saben, un antecedente reciente de la visita del expresidente Pérez, que como ustedes saben en diplomacia debe ser siempre reciprocado. Posteriormente con la visita del presidente Peña, se buscará en la agenda del presidente el momento oportuno, el más próximo que sea posible, para que en reciprocidad a la visita del presidente Pérez, el presidente visite Israel. Y lo mismo haremos con otras instancias gubernamentales para acercarnos más, privilegiando, por supuesto, la parte agrícola, la parte educativa, la parte tecnológica, y ahí es donde vamos a poner el énfasis, ¿no? En la promoción de estos intercambios, la promoción de las inversiones y sobre todo en la parte económica, que sería el tercer rubro, procurar con mucha intensidad que la parte agrícola y de agua y de tecnología, como lo mencioné, sirvan como motores para acrecentar el flujo del intercambio comercial. Como usted sabe, tenemos un acuerdo de libre comercio vigente desde el año 2000, me parece, y que ha sido renovado en 2008, y vamos a darle aún más prioridad a este tema para que se pueda incrementar el flujo comercial. El cambio en la globalización ha permitido que nos podamos acercar más rápido, que tengamos mejores vías de comunicación, mejores vías de transporte. Entonces va a ser una prioridad que me propondré incrementar el flujo comercial. Y al mismo tiempo las inversiones, tanto israelíes cuanto mexicanas en Israel. La presencia mexicana de inversión no es muy grande, pero visto que los capitales mexicanos han iniciado en los últimos 5 años a salir, particularmente las grandes firmas, buscaremos también que la presencia mexicana en ese sentido se amplíe, ¿no? Lo mismo haremos, si es posible, no solamente en la parte, como decía yo, de los restaurantes mexicanos que están proliferando, sino en otro tipo de negocios medios y pequeños, en donde pequeños y medianos inversionistas pueden participar, ¿no? De manera que ese es el otro rubro. Y finalmente, en la parte cultural y de intercambios educativos, pues buscaremos también fortalecer la labor que hacen las diferentes asociaciones que residen en México y que tienen vinculación con universidades israelíes, y por otra parte la relación institucional entre universidades mexicanas, universidades israelíes. Identificar en lo posible donde haya mayor disponibilidad de becas para que el flujo sea en ambos sentidos, estudiantes israelíes en México, estudiantes mexicanos en Israel. De manera que esos son los 4 puntos en que nos vamos a fijar las metas para la gestión que iniciaré, y vamos a anteponer, por supuesto, el estrechamiento de la relación bilateral en todos los sentidos, ¿no? Le abro, por supuesto, las puertas de la embajada a toda la comunidad judía en México que tenga intereses, sea de negocios, sea culturales, sea educativos o familiares incluso, para que podamos atenderles como mexicanos que son. ¿Su gestión también incluye la Autoridad Palestina? No, administrativamente la oficina depende, pero se maneja de manera independiente a través de nuestra oficina que tenemos en la unidad, en la Autoridad Palestina, ¿no? Una oficina ya de larga data, como ustedes saben. Afortunadamente tenemos esta antigua relación, lo que nos permite en ocasiones ser interlocutores, ¿no? Y comprender mejor cuál es la situación. ¿Ha sucedido eso? Con frecuencia. ¿Que México sea interlocutor? Cuando aquí, sobre todo en la Ciudad de México, sí, es frecuente. Como ustedes saben, la oficina de Palestina tiene muchísimos años de residir. Ajá. Y eso permite tener un conocimiento de primera mano, ¿no? Y con eso compartir con las autoridades israelíes también cuáles son los puntos de vista. Nos preocupa muchísimo, ¿no?, que se logre cuanto antes un proceso de paz sólido
y que llegue a buen puerto en beneficio de todos en la región y de todo el mundo en general. Usted fue coordinador del apoyo de México al proceso de paz en El Salvador en 1992. Así es. ¿Tiene alguna opinión acerca de cómo debe manejarse el conflicto Israel-Palestina? ¿Alguna idea de cómo debería? Pues lo que podría hacer es reflejarle mi experiencia de aquella oportunidad. Y la paz en El Salvador se logró, primero que nada, con la voluntad de las dos partes. Fue indispensable que hubiese una convicción de que el conflicto que había por 10 años drenado a esa sociedad, además un país muy pequeño, y que había causado ya más de 80,000 muertos, pues tenía que terminar. Las circunstancias que dieron origen al conflicto, más allá de las causas estructurales, de la pobreza, de la desigualdad de oportunidades, en fin, se fincaban en aquel tiempo en el conflicto este-oeste. Y ahí surge ya una diferencia fundamental entre esos conflictos internos y el conflicto Israel y Palestina. De manera que lo primero que habría que hacer es consolidar, como ha sucedido en otras dos ocasiones, ¿no?, la voluntad de llegar a la paz, ¿no? Y si México puede contribuir en alguna medida a ello, pues lo hará, sea en la parte bilateral o bien dentro de los organismos multilaterales, en donde pretendemos acercarnos aún más a Israel para que todas las gestiones que están llevando en el seno de organismos multilaterales también sean equilibradas y finalmente puedan conducir a que esa convicción de buscar la paz se centre en las dos partes, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se puede lograr, en su opinión? Yo pienso que aun cuando hay voluntad, los intereses trascienden simplemente el tengo ganas de ir y firmar la paz, ¿no? Hay muchos detalles que simplemente se olvidan, y recordemos que hay un adagio que se usa mucho en México y sobre todo en España que dice: el diablo está en los detalles, ¿no? Y por más que a veces tengamos la voluntad general de hacer algo, tenemos que empezar a pulir esos pequeños detalles, y eso es en lo que hay que trabajar, es lo que me parece a mí, ¿no? Claro. Usted también cursó una maestría en seguridad en el Colegio de Defensa Nacional. Así es. ¿Qué opina usted del reto que presupone la defensa israelí frente a múltiples agresiones que tiene a diario? Bueno, el reto es conservar la peculiaridad que tienen las Fuerzas Armadas de Israel, que son de una unidad sólida y sobre todo de una moral y una voluntad nacional detrás de ellos. Cualquier Fuerza Armada del mundo, si la voluntad nacional, la voluntad de su pueblo no está detrás, por más equipamiento, por más adiestramiento, por más tecnología moderna que tenga, jamás va a poder cumplir sus misiones ni sus objetivos, ¿no? Y eso es lo que hace sui generis a Israel, que detrás de esa extraordinaria maquinaria militar que tiene, limitada porque pues, Israel no es un país tan grande tampoco, pero que su capacidad tecnológica y demás está respaldada por esa voluntad nacional, por esa convicción que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas israelíes, ¿no?, de ser parte de ellas y de contribuir a la seguridad y la estabilidad de su nación, ¿no? Eso es lo que me parece que debería preservarse, fortalecerse, y lo vemos todos los días cuando es necesario ver las acciones que desarrollan, no necesariamente bélicas, porque hacen todo tipo de actividades. Hay mucho que aprender, y es por ello que a lo largo del tiempo México ha tenido también con las Fuerzas Armadas de Israel una vinculación cercana, ¿no?, y una amistad como la tenemos con otras Fuerzas Armadas del mundo de países amigos como Israel, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar Israel en busca de su seguridad? Pues me parece que hasta ahora pues lo ha logrado muy bien, ¿no? El hecho de que exista la amenaza permanente es lo que ha hecho que Israel esté, digamos que, siempre atento y siempre preparado para esto, ¿no? Los límites pues lo impone la amenaza, ¿no? Claro. No podemos saber hasta dónde en tanto que la amenaza crezca. Si la amenaza crece, en esa medida pues es una norma de guerra, digámoslo así, ¿no?, una norma de defensa, y nivelar la capacidad de defensa a la potenciación o la fuerza o el número o dimensión de la amenaza, ¿no? Claro. Usted dice hay mucho que aprender. ¿Qué podemos aprender de los mexicanos? Sí. Uno de ellos es por ejemplo, sus sistemas de adiestramiento, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, también los sistemas de reclutamiento, ¿no?, aun cuando me parece que no es voluntario, sino que es necesario servicio militar obligatorio. También hay servicio militar voluntario,
Hay gente que cursa el obligatorio y después decide quedarse en las Fuerzas Armadas, sí, o regresa a la vida civil y después se reengancha en las Fuerzas sí, Armadas, sí, ¿no? sí. Otras formas de defensa moderna, como la tecnología sirve a las Fuerzas Armadas de Israel, también podemos compartir eso, como lo compartimos con otros países. En México, como usted sabe, también generamos mecanismos de defensa nacional en la medida de los retos que ha enfrentado nuestra Fuerza Armada. Claro. De manera que hay mucho que podemos compartir en ese sentido. ¿Hay venta de armas entre México e Israel? No podría decirle con certeza. Seguramente de México a Israel no, porque México no exporta armamento, pero es posible que algunos equipos o armamentos sí se han importado a Israel. Debo todavía de hacer mis visitas posteriormente para ver cada uno de los temas, en qué situación está y cómo se puede incrementar el intercambio, si fuese necesario, ¿verdad? Dependiendo la necesidad de cada quien. ¿Ha tenido usted reuniones con personas de la comunidad judía de México? Así es, sí. Tuve la oportunidad esta semana de reunirme con varios personajes clave de la comunidad. Me hubiera gustado tener más tiempo para ver a más, pero yo estoy seguro que con esa frecuencia con que visitan Israel podremos ahí reencadenar el contacto que ya hice y establecer nuevos contactos con quienes desafortunadamente por tiempo, porque es necesario apurarse para llegar, no pude hacerlo, ¿no? Pero voy muy satisfecho, he recibido una gran acogida y he ofrecido a todos la plena disposición de la embajada para asistirles, como les decía, sea en la parte empresarial, sea en la parte cultural, académica o incluso familiar o personal. La embajada está para servirle. Esa es la función de una embajada. ¿Y también ha tenido contacto con la embajadora de Israel en México? Por supuesto, sí, a quien conozco ya desde hace varios años y tuve oportunidad de conversar con ella. Hemos convenido tanto con ella como cuando su sucesor venga, porque todos cumplimos un ciclo que no sé aún cuándo ella terminará su función, pero cuando su sucesor venga, continuaremos trabajando las dos embajadas en forma muy cercana, que es la única manera de que podemos acompañar los temas en los dos países, ¿no? Claro. ¿Cuál será su relación con la prensa judía en México? O sea, nos encantaría tener una relación y dar cuenta de todo lo que está sucediendo. Por supuesto. No, pues tendrá que ser muy estrecha. Y porque más allá, para nosotros, es decir, es natural que se trate de la comunidad judía en México. Sin embargo, son mexicanos, ¿no? Y claro, tienen, por supuesto, los mismos derechos de conocer y saber qué es lo que sucede, ¿no? Aquí es un grupo de interés especial, por lo que se trata del país, digamos, más cercano que tienen a su corazón, digámoslo así, ¿no? Y muchos a su sangre, y otros incluso documentalmente, porque como le decía, los hay de ciudadanía dual, ¿no? claro. Entonces la embajada estará siempre cercana a la prensa judía. Vamos a establecer unos mecanismos, lo haremos con Enlace Judío, para que estén permanentemente suministrados de información, para que sepan qué está haciendo la embajada, pero incluso también les vamos a solicitar nos apoyen para que el trabajo de embajada pueda ser fortalecido por la comunidad judía en México. Claro que sí. Y que sean ustedes el conducto para que transmitan a la comunidad las inquietudes de los propios residentes mexicanos que están en Israel, que a veces no tienen las avenidas apropiadas o no las conocen para llegar con su actividad, con sus intereses, con su cultura, pintores, escritores, estudiantes, taquerías, en fin, ¿no? Todas las actividades que desarrollan los mexicanos en Israel pueden ser conocidas acá. Y así las dos comunidades puedan acercarse más. Y usted ha sido embajador en distintos países, dice que 11. Bueno, no embajador en 11, pero sí he estado en la representación diplomática. En las embajadas en 11 países. ¿Qué nos puede contar, qué anécdota quisiera compartir con nuestros lectores de sus gestiones? Pues tendríamos muchas horas para eso, porque son, como les decía, ya 39 años en el servicio exterior. He estado, por fortuna, no le sucede a todos mis colegas, pero yo por fortuna he servido en Asia, en África, en América Latina, en Europa, en América del Norte, y ahora me toca servir en el Medio Oriente, y eso va a ser realmente un privilegio, porque da la oportunidad de tener una visión más amplia de lo que es el mundo. Además es evidente que ha sido en diferentes etapas, ¿no? A lo largo de estos años, que cada país vive una realidad distinta,
De manera que me ha tocado visitar algunos de los países en los que serví 20 o 25 años después y ya ha tenido un cambio radical. Le puedo como anécdota señalar el caso, por ejemplo, de la India, que no es lo mismo la India en los años 70 que la India de los años del 2000, ¿no? Un cambio profundo, radical, de crecimiento, de diversificación, de apertura, ¿no? Y eso pues es uno de los bagajes que uno va llevando y que van sirviendo para compartirlo en las transcripciones de lo que uno está. Otra parte pues es, por ejemplo, mi experiencia en Italia me dejó una gran huella cultural, ¿no? La belleza de ese país, la cultura italiana, lo ancestral que es, en fin. Y sé seguramente que al llegar a Israel, como todos los visitantes que van no solamente en un pequeño tour de unos cuantos días, sino que tienen la oportunidad de acercarse a la cultura, a la historia y verla in situ, me parece que va a ser una de las mayores experiencias profesionales y personales que yo vaya a tener. ¿Qué impresión le dejó Tel Aviv, por ejemplo? ¿Usted estuvo nada más en Tel Aviv? No. Conocí algunas otras ciudades, pero Tel Aviv sobre todo no esperaba una ciudad tan pujante, tan moderna, tan dinámica. Esa ciudad tiene actividad 24 horas al día, aunque sea miércoles, el día que sea. Claro, por supuesto, incluso los viernes hay gente en la calle, pero me encantó la diversidad, la pluralidad de la ciudad, ¿no? Los colores, los olores, los sabores de la ciudad. Y sobre todo la parte cultural, tuve la oportunidad de visitar 2 o 3 museos en la ciudad y creo que va a ser un imán permanente para acercarnos más a la cultura. ¿Sí piensa usted hacer exposiciones? Sí, por supuesto. ¿En Israel? Sí, no solamente. Pensamos ampliar más allá de Tel Aviv la presencia, ¿no? Que se conozca México un poco más allá. Una exposición puede llamar muy bien la atención en la capital, pero concurre con quizá 20 o 25 exposiciones diferentes que externan. Ir a pequeñas ciudades, o a una más pequeñas que ciudades, y llevar la cultura mexicana es la manera en que podemos diseminarla, ¿no? Y lo podemos hacer en forma de música, en forma de pintura, en forma de literatura, aumentar el número de mexicanos que van a estudiar, lo que nos permite que ellos a su vez de boca en boca puedan ir pasando cuáles las costumbres de México y esto. Eso es lo que vamos a tratar de fomentar. ¿Qué ciudad en Israel o qué lugar le impactó más? Pues por supuesto, como a todos los que visitamos, pues Jerusalén, ¿no? Pero ir en la carretera, en el campo, o Jaffa, por ejemplo, ¿no? Que es impactante también su actividad, y en donde se percibe una, perdón, tal vez ofenda yo a alguien, más mediterraneidad, digámoslo así, ¿no? Que el propio Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad más abierta, así, ¿no? Quizá el calor de una bahía, yo soy de Acapulco, entonces las bahías me son siempre más atractivas por acogedoras, ¿no? Pero tendré oportunidad de conocer el país bien y seguramente no me voy a llevar ninguna decepción porque hasta ahora lo visto es muy bello. ¿Y cómo le sintió el sentimiento de los israelíes hacia los mexicanos? Bueno, en realidad, pues desde esa parte no, de mexicanos que han estado lo he escuchado, ¿no? Amigo, pues recibí un trato muy amistoso, muy amable. Como le decía, yo fui a una misión de trabajo, no era una misión de placer, pero fui recibido de forma muy acogedora, no solamente en la parte formal, sino en la calle, la gente, lo demás es muy receptiva, ¿no? Quizá lo cosmopolita de la propia Tel Aviv también propicie eso, ¿no? Hay yo no sé cuántas nacionalidades de origen de gente que vive en Tel Aviv, lo que la hace ser pues multicultural, multidimensional, ¿no? Aunque tenga siempre una unidad de propósito a través de ese nacionalismo que hablamos, ¿no? De esa moral nacional. Muchísimas gracias. Con todo gusto.